Universidad Javeriana Podcast. Construyamos juntos nuestra universidad. Bueno, muy buenos días en Colombia. Hoy nos acompaña Sara Maranzoni de la Pontificia Universidad Antonianum en Roma. Sí, ella es experta en temas de estudios teatrales y cinematográficos, en inteligencia artificial, en general de artes y tecnologías. Muy buenos días en Colombia y buenas tardes en Italia. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes y buenas tardes también. Estoy muy bien, muchas gracias y gracias también por la invitación y la confianza. Bueno, tu perfecto español es porque trabajaste en Ecuador, ¿verdad? Correcto, trabajé 7 años en Ecuador, entre Guayaquil e Ibarra. Ok, bueno. Te cuento, esta es una actividad que estamos adelantando desde la Oficina de Prevención de la Universidad Javeriana para nuestro ejercicio de planeación institucional 2025-2030. Entonces, las preguntas que vamos a hablar o la conversación que vamos a tener va a tener como ese enfoque, el ejercicio de construcción de la planeación institucional. Entonces, pues, primero cuéntanos, según tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos claves o desafíos para tener en cuenta en un ejercicio de planeación institucional? ¿Qué hacer y qué no hacer? Por supuesto, y muchas gracias. Claro que la planeación es muy importante y en particular en la coyuntura actual no es posible pensar una institución que no tenga una planeación efectiva para su desarrollo. Bueno, los desafíos del presente son múltiples, de aquellos clásicos históricamente vinculados con las necesidades estudiantiles, la complejidad del trabajo universitario, las relaciones con la sociedad, a desafíos más contemporáneos que tienen que ver con los particulares modos de vida del presente, la tecnología, la innovación tecnológica, la violencia a nivel global, etcétera. Y todo eso no puede ser enfrentado improvisando, aunque siempre es necesaria una buena dosis de improvisación, entendida como la capacidad de afrontar lo inesperado encontrando soluciones posibles. Bueno, desde mi punto de vista, la planeación de una universidad nunca debe reducirse a perseguir el mercado y la economía, ni reducirse al solucionismo tecnológico. Con eso quiero decir que incluso a nivel internacional, muy a menudo se generan modas que tienen un carácter de imposición sutil que llevan a las instituciones a invertir en determinados productos, sistemas o estrategias que nada tienen que ver con sus propias necesidades, mientras que no hacen mucho más que aumentar los beneficios de quienes la lanzan, las promocionan, es decir, las grandes corporaciones tecnológicas y financieras. En cambio, estoy convencida de que antes de cualquier planificación es necesario un estudio profundo del contexto, de las situaciones similares, de los posibles beneficios y costes de las estrategias a implementar, pero también y sobre todo es necesario comprender quiénes son los beneficiarios reales de las acciones emprendidas y tener a veces el valor de hacer elecciones y de tomar decisiones que vayan contra la tendencia general y no estén estrictamente ligadas al corto plazo. Eso, digamos, por lo general. Bueno, pero hablando un poco del tema del desarrollo tecnológico que está teniendo el mundo, que cada vez es más acelerado, de pronto se requieren hacer ejercicios de planeación más cortos que largos. Eso, bueno, digamos que el desarrollo tecnológico, la innovación, siempre está actuando a corto plazo porque lo que impone es una atención constante a los beneficios económicos y financieros y lamentablemente a menudo lo que falta son políticas de la innovación, son políticas públicas, políticas institucionales, políticas sociales que traten de comprender todo lo que la innovación conlleva, que no es solamente más productos tecnológicos, más implementaciones de dispositivos, equipos, etcétera, y
para nada es el bienestar más difuso o la democratización del acceso a esas tecnologías. Más bien, lo que a corto plazo todo esto genera, pero también a largo plazo, es, como decía anteriormente, digamos, el provecho de las corporaciones, de los productores tecnológicos, que son además corporaciones que tienen hoy día un enorme poder a nivel económico global. Y lo estamos viendo muy claramente en Estados Unidos, entre otros lugares. Bueno, vamos a hacer un poco un ejercicio de futurología. Eh, ¿Hacia dónde se están moviendo las universidades? ¿Qué están haciendo para enfrentar la incertidumbre actual? Sí, pues no estoy segura de que sea el caso también en Colombia, pero lamentablemente a nivel internacional lo que se está viendo es una precarización extrema del trabajo, no solo del trabajo docente, y también una simplificación y sensacionalización de los programas y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como si esa fuese una estrategia de marketing para atraer más estudiantes. Además, se está viendo un enfoque total al producto y a la contabilización de la investigación. Siempre se quieren más papers producidos, más horas de formación, más personas involucradas, más resultados, ¿no? Lo cual no hace más que repetir y confirmar la sumisión de las universidades a los poderes de la economía y del capitalismo financiero que ya mencioné, de los cuales se convierten en un instrumento. Bueno, no sé bien en qué momento se ha perdido la vocación de las universidades hacia la producción de saberes y no de economía, pero eso es lo que a menudo se aprecia en la realidad actual. E incluso la tan publicitada y apoyada formación continua me parece más una forma de paralizar las posibilidades de crecimiento profesional de los individuos que están obligados a ese tipo de formación. No es una elección de ellos. Y entonces, más una forma de paralizar las posibilidades de crecimiento que una oportunidad de real provecho en términos profesionales. Además que esa insistencia en la formación continua aumenta los fenómenos de burnout, de fatiga mental, terminando por estructurar un sistema de desmotivación organizada, con la ilusión de una mayor eficiencia, con la hipertrofia de la cultura del control, etcétera, ¿no? Un control que no es un sinónimo de vigilancia, esa es una equivocación que a menudo se escucha, sino que el control es algo más sutil, es una aparente desinstitucionalización con toda una desestimación de los cuerpos institucionales, de su poder de representación y de la política en general, que si bien a las personas les da la ilusión de mayor libertad, finalmente termina organizando formas sutiles de modulación de los comportamientos, de las elecciones, de las propensiones, y de hecho de esa manera se termina disciplinando a las personas, ¿no? Gracias también a la ubicuidad de los dispositivos que se utilizan para ese fin. Entonces, desde mi punto de vista, con respecto a este ejercicio de futurología, pues yo veo que las universidades están corriendo un riesgo muy grande, están encaminándose en una dirección que es muy complicado revertir si es que no lo hacemos a tiempo. Bueno, entiendo que tú eres profesor además de temas de inteligencia artificial. Pues queremos pasar a este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo está influyendo en el funcionamiento de las universidades el desarrollo de esta inteligencia artificial? Sí, pues ese es un tema muy contundente, ¿no? Que de muchas maneras refleja lo que ya dije en respuesta a las otras preguntas, ¿no? Pues, bueno, como decían Deleuze y Guattari en relación con Kafka, las máquinas técnicas solo son pistas de una cadena más compleja en las que coexisten ingenieros, piezas, personal y materiales, verdugos y víctimas, poderosos e impotentes. Así que también desde mi punto de vista,
es decir, aquello de una investigadora que viene de la filosofía de la tecnología y que sabe de inteligencia artificial un poco más del promedio de quienes trabajan en las universidades, pues no es posible reducir la inteligencia artificial a un problema unívoco, ya que esta representa un cambio epocal dentro de no solo la constitución de las instituciones, sino también en el modo en que se forman los discursos, las ideas, los saberes, los lenguajes, los recuerdos, las relaciones. Pues no quiero que piensen que estoy siendo exagerada o apocalíptica, porque todo eso no es nada nuevo ni revolucionario, sino que sucede cada vez que hay un cambio tecnológico y que ese cambio se impone a la sociedad y todavía en esa sociedad no existen los saberes teóricos y prácticos para adoptar la novedad dentro de un cuadro institucional equilibrado en el que se pueda cuidar de las personas y los grupos sociales sobre los cuales ese cambio incide mayormente y al mismo tiempo organizar la inserción o adopción de dicha novedad técnica, minimizando los riesgos vinculados con ella. Evidentemente, para que todo esto suceda, se necesita tiempo. Recordemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con la introducción de la imprenta y la producción a máquina de las primeras Biblias impresas, ¿no? Eso, o sea, se había creído algo diabólico. O también lo que ha sucedido con la introducción de la máquina a vapor y los motores industriales. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en comprender esas tecnologías y en poder limitar los daños sociales y ambientales asociados a ellas? Y en algunos casos todavía no lo hemos conseguido. Entonces, el tema con la inteligencia artificial es que parece que ese tiempo ya no lo tenemos, que ya se le ha agotado el tiempo de la reflexión y producción de saberes, pues también porque la inteligencia artificial pretende hacerlo en nuestro lugar. Y el hecho incontrovertible es que a todos se nos pregunta, ¿y usted ya usa la inteligencia artificial o la rechaza en su trabajo? Y eso se nos pregunta sin darse cuenta de que se trata de un falso problema, porque todos, que lo queramos o no, ya estamos metidos en un entorno bien colonizado por la inteligencia artificial. A partir de una foto tomada con nuestro teléfono celular, a la reserva de servicios o la compra de productos en Internet, hasta una normal búsqueda en Google o cualquier otro provider de servicios de Internet, siempre estamos pasando por dispositivos de inteligencia artificial. No hace falta imaginar escenarios complicados o de ciencia ficción. Ahí estamos, ¿no? Y evidentemente el tema no es que la inteligencia artificial en sí es mala y nos quiere sustituir, sino que, como lo dije anteriormente, es el conjunto de intereses tecnoeconómicos y financieros que se traducen en poder a nivel mundial que se imponen y lo hacen aplicando a la sociedad en su conjunto un proyecto de información, es decir, de puesta en forma optimizada, racionalizada y computacionalizada, que es totalmente funcional a su beneficio y absolutamente indiferente al bienestar de las personas y grupos sociales que se ven afectados por tales transformaciones. Y todo eso a pesar de la retórica implementada por esas mismas corporaciones, ¿no? Que todo eso se lo está haciendo a beneficio de la humanidad. Y para implementar este plan social, esas corporaciones se sirven de una serie de instrumentos muy poderosos que podríamos resumir en el nombre de marketing algorítmico, es decir, la capacidad de prever, influenciar performáticamente las conductas, las elecciones y los afectos de las personas, volviéndolas de esa forma cómplices involuntarias de la implementación de ese proyecto. De hecho, simplificando un poco, el resultado es que todos nos sentimos atraídos pulsionalmente, ¿no? Por lo que nos está enfermando y todos terminamos queriendo lo que nos hace débiles, sujetados, vacíos, con la promesa que en última instancia así tendremos mayor capacidad para gozar de nuestro tiempo libre y expresarnos en nuestra singularidad.
Pero si damos a la gente la capacidad de expresarse sin nada que decir ni pensar, obtendremos fascismo, decía Walter Benjamin. Y es de verdad eso lo que queremos. A mí me parece extremadamente peligroso abdicar de la tarea de preservar, valorizar y construir nuevo conocimiento que siempre ha estado en manos de los seres humanos y sus instituciones. Hoy día, en cambio, le estamos dando a las corporaciones de tecnología ese poder. Si en lugar de detenernos en la fascinación que genera la innovación técnica y su comercialización, en lugar de confiarle un poder oracular sobre nuestras decisiones y nuestro futuro, si en lugar de todo eso nos detuviéramos a comprender un poco más su funcionamiento y sus implicaciones, quizá nos daríamos cuenta de que estamos permitiendo que nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestras artes también se reduzcan a un puñado de información estadística. Y del mismo modo, quizá no estaríamos tan inclinados a aceptar ser cómplices del desencadenamiento de nuevas injusticias, oportunidades de explotación y también nuevas guerras, dado que de hecho nuestras actividades en línea sirven principalmente para entrenar a los drones que masacrarán a niños en Gaza y otros lugares. O quizá, más bien, deberíamos hacernos otro tipo de pregunta, es decir, ¿tienen las instituciones actuales y en particular las universidades la fuerza necesaria para implementar una planeación que desafíe esa otra planeación impuesta? ¿O solo pueden adaptarse a lo que ya está prescrito por los poderes tecnológicos, económicos y financieros? O en otros términos, ¿no? Pueden lograr diseñar estrategias para educar a la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial y también educar la inteligencia artificial misma bajo principios que no son aquellos del provecho económico inmediato, la racionalización computacional de la sociedad y el control compulsivo de todo. Creo que para todo eso se necesita de mucha política, política institucional, como dije, políticas públicas, políticas sociales, y es precisamente lo que los poderes ya mencionados quieren desmantelar, alimentando la desconfianza, el rechazo popular, el desinterés y hasta el odio en relación con la política. Y todo eso no nos está llevando a cosas muy buenas a nivel social y no hace falta citar ejemplos, ¿no? Para darnos cuenta. Creo que ahí avanzaste un poco en la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero quisiéramos que enfatizáramos en un punto especial del tema de la inteligencia artificial y es el tema del mundo laboral. Los estudiantes ahora, los jóvenes un poco están en un mundo de incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, digamos, con lo que yo estudio, con mi profesión? De pronto la inteligencia artificial me puede reemplazar como profesional en un futuro de 4 años, 5 años. Entonces, ¿qué impacto puede tener en el mundo laboral el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué tanto puede reemplazar a los humanos en ciertas labores? ¿O qué uno me debe preparar, incluso yo, si soy estudiante, para que esa inteligencia artificial no me reemplace en mí como profesional? Uh-huh. Bueno, ese es un tema muy complejo, la verdad, y que a menudo tiene respuestas un poco ideológicas. En el sentido de que, pues, los tecnófobos siempre dirán que perderemos puestos de trabajo, que la inteligencia artificial nos va a sustituir, así como lo han dicho a lo largo de los siglos a cada innovación tecnológica. Mientras que los tecnófilos nos dirán que no es cierto, que en cambio ganaremos nuevos trabajos, solo que hay que especializarse en los trabajos que se requieren hoy día, ¿no? ¿Y quién tiene la razón? Probablemente ambos, o quizás nadie, ¿no? Lo que es cierto, como ya un poco lo mencioné, es que a cada transformación técnica siempre se pierden trabajos y siempre se crean también otros. Eso es parte de la evolución de las sociedades, ¿no? Lo que sí es preocupante desde mi punto de vista en la coyuntura actual es otra vez la velocidad de la transformación y de su imposición, la falta del tiempo necesario para entender lo que está pasando y encontrar las formas de adopción de las novedades que sean menos peligrosas posibles. En otros términos,
mm, enfocarnos en números como siempre se hace, ¿no? En términos de cantidad de trabajos perdidos, de personas que quedarán sin empleo, de índices de sustitución, no nos permite darnos cuenta de cómo esos mismos cambios están afectando a los individuos y de lo que eso quiere decir a nivel social y comunitario a largo plazo, ¿no? O sea, no es solamente el tema de perder el trabajo o de tener que buscar otro, sino también qué tipo de sociedad se está produciendo por medio de esa imposición tan rápida de otra forma de organización social. Hago un ejemplo, ¿no? El hecho de que un poco a la vez estemos confiándole todo aspecto vital de nuestra vida a una mediación tecnológica, creo que es algo que merece ser analizado más a profundidad. Si pensamos en nuestras actividades diarias, ¿cuáles hoy no prevén el uso de una aplicación o de un dispositivo que mientras nos asiste, al mismo tiempo nos extrae datos para que alguien más pueda ganar de cada instante de vida que tenemos? Nos encontramos con una aplicación, conocemos nuestros amigos con una aplicación, trabajamos con una aplicación, compramos, estudiamos, hasta hacemos el amor con una aplicación, pensamos y producimos arte con una aplicación. Pues entonces, ¿para qué deberíamos querer liberar más tiempo con más aplicaciones? ¿Qué es lo que nos queda? Sino la agresividad, los impulsos pulsionales, el aburrimiento, la desesperación, el malestar. Otra vez, ¿no? Acá se trata de comprender qué tipo de proyecto social estamos implementando en esta situación. Y claro, la crisis del trabajo va de la mano con todo eso, pero debe de ser analizada dentro de un ámbito más amplio y comprensivo, ¿no? Porque, claro, luego, si quisiéramos ir un poco más allá de esa tendencia que es evidente, ¿no? A nivel existencial, y queremos analizar, en cambio, un ámbito más estrictamente laboral, igual no logro ser muy optimista porque lo que estamos viendo también en ese ámbito va en el sentido de la delegación creciente, ¿no? En todos los niveles, en todos los sectores. Se hace siempre más complicado, por ejemplo, algo sencillo como hablar con un ser humano. Pretender que un ser humano tome la decisión final o que al menos comprenda los problemas, ¿no? Y eso se ha implementado otra vez bajo el imperativo de optimización y racionalización de recursos, también humanos. Más allá del hecho de que hablar de humanos en términos de recursos es algo que deberíamos analizar a profundidad. Y más allá del hecho de la falta de empatía, ¿no? Provocada por la automatización, del sentimiento de frustración que se genera en los usuarios, ¿no? Esa situación no hace más que, desde mi punto de vista, diluir las cadenas de responsabilidad, haciendo cada vez más difícil entender quién debe asumir la responsabilidad en caso de problemas, quién es responsable, quién es realmente capaz de hacerse cargo a nivel normativo y legal, pero también profesional, de determinados aspectos de la existencia. Pues creo que es una experiencia que todos hemos vivido al momento de tener, por ejemplo, que hablar con un respondedor automático mientras intentamos solucionar una controversia. Análogamente, podemos ver la misma dinámica operando en muchísimos sectores, incluyendo la educación. A menudo se menciona, por ejemplo, el tema, ¿no? De que tarde o temprano los profesores, los maestros serán sustituidos por agentes automáticos inteligentes y que eso hará de la educación algo más objetivo, no sujeto a ideologías, etcétera. Pero eso es totalmente falso, en primer lugar, porque para poder operar, esos actores inteligentes deben ser programados y a menudo sabemos que la gran mayoría de
problemas a nivel de discriminación se da precisamente por el modo en que han sido entrenados esos sistemas. Y por otro lado, también, como dije anteriormente, si queremos dejar en las manos de agentes computacionales la producción de saberes, la formación de los futuros adultos humanos y, digamos, la comprensión de nuestra sociedad, pues ahí estamos en grandes problemas, porque realmente estamos renunciando a lo que nos hace humanos. Sí, no tienes toda la razón. Yo soy de esos usuarios que he tenido que enfrentar la necesidad de hablar con otro humano y no con una máquina que me está respondiendo lo que yo no quiero que me responda. Digamos que un poco dentro de todo lo que decías, me sentía muy identificado en ese tema. Hablando desde los años 80 se viene hablando de lo que es el transhumanismo, ¿sí? Que esto ha redefinido lo que es el ser humano como tal. Eh, con las tecnologías, la inteligencia artificial, los chips incorporados en los cuerpos humanos, todo esto. ¿Qué nos podría decir sobre el impacto de este tema en el futuro de la educación, en el futuro de las universidades como tal? Pues eso es parte del proyecto de humanidad y sociedad del que hablaba anteriormente, ¿no? El ser humano es anticuado, decía Gunther Anders, aunque evidentemente con una intención crítica, pero parece que lo estamos tomando en serio, ¿no? Pues como todo producto superado, hay que actualizarlo, mejorarlo, implementarlo. Y eso, de la mano con el tema del solucionismo tecnológico, que confía en la tecnología como panacea para todo tipo de problema o dificultad, pues está creando ciertas perversiones también dentro de las líneas de investigación académica, ¿no? Entonces, seguramente es necesario un gran esfuerzo en términos éticos y bioéticos, pero eso nunca será suficiente si no existe una voluntad política e institucional de identificar alternativas viables a la progresiva sustitución de la vida con la tecnología. Pues, seguramente eso puede tener enormes beneficios, ¿no? Eso de la implementación de prótesis tecnológicas, por ejemplo, en caso de enfermedades o en caso de reducción de las posibilidades de vida. Pero esos casos deben ser controlados y sobre todo deben ser limitados a momentos y casos específicos, no ser extendidos a toda la población sin importar los daños colaterales a todo nivel. Y yo creo que ahí las universidades tienen una gran responsabilidad, ¿no? En términos de inversión en la investigación, en términos de comités éticos que mantengan un cierto control, una cierta digamos, comprensión clara de las líneas de investigación, de los resultados de la investigación y sobre todo de las implicaciones a nivel individual, social y político de lo que se está desarrollando. Caso contrario, las universidades, repito, ¿no? Si renuncian a ese papel que tienen de producción de saberes, de valorización de esos saberes y de puesta en circulación de esos saberes y se dejan sustituir por herramientas tecnológicas en ese sentido, pues ahí el problema se hace muy importante, ¿no? Porque luego lo que estaremos enfrentando será un monodiscurso, una monotecnología, una monocultura, y eso históricamente no ha llevado buenos resultados. Bueno, se nos ha ido el tiempo rápido, ya llevamos media horita, pero quiero hacer una pregunta de cierre. ¿Cuáles podrían ser esos consejos que tú como académica experta en estos temas le darías a los directivos de la universidad que están en esta construcción precisamente de esta planeación 2025-2030 en la Javeriana? Pues no es simple dar sugerencias o aconsejar algo específico, ¿no? Con respecto a esos temas. Sin embargo, creo que si han llegado hasta aquí, si un poco con mis anteriores respuestas, creo que ya un poco se aclaró mi punto de vista
Yo no tengo recetas, no tengo estrategias exitosas que quiero importar o que quiero impartir. Eso está totalmente lejos, ¿no?, de mis intenciones. Las únicas sugerencias que podría eventualmente tener sería de, otra vez, no querer perseguir tendencias a toda costa, ni sobre todo acelerar aún más la ya impresionante velocidad del cambio, sino más bien posiblemente revalorizar el tiempo, revalorizar la comprensión y el desarrollo del conocimiento, que es uno de los ámbitos más vulnerables en la sociedad actual. Permítanme mencionar a mi maestro Bernard Stiegler, que siempre decía que al igual que la biodiversidad y la sociodiversidad, hoy día también la tecnodiversidad y la noodiversidad, es decir, la capacidad de saber pensar de forma diferente, con lógicas distintas a las lógicas dominantes, están en peligro de extinción. Pues cuidar a esas dimensiones, ¿no?, debería ser un imperativo para las universidades hoy día si quieren seguir existiendo como oasis de vida y deseo en un mundo en ruinas, víctima de pulsiones y explotación generalizada. Entonces, nada, lo único que siento necesario repetir e insistir sin cansarme de eso, es precisamente la revalorización de la producción de saberes y que de reales saberes se trate, y no solamente de correlaciones algorítmicas entre datos que solo nos pueden dar una información estadística, pero no nos enseñan nada con respecto a causas y consecuencias de lo que estamos haciendo. Eso de mi parte. No, pues maravilloso. Creo que nos has dado una clase media hora muy condensada de lo que es la inteligencia artificial, lo que es la ética en las tecnologías. Bueno, una información muy valiosa, muy importante, y pues te agradecemos mucho este espacio, Sara, por atendernos y por ilustrarnos de la manera que lo has hecho en esta media hora de programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa que me parece muy valiosa. Universidad Javeriana Podcast. Construyamos juntos nuestra universidad.